Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Vamos a mostraros cómo hacer el montaje del kit electrónico y el enganche en esta Volkswagen Amarok. Como siempre os digo, antes de comenzar con la instalación, comprobaremos que tenemos todo el material necesario para su correcto montaje. En el manual podéis ver el estadillo con todas las piezas necesarias para el correcto montaje. También en el manual veremos que es compatible con la Ford Ranger y en este caso la Volkswagen Amarok. Colocaremos en esta ocasión la bola placa. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes. Una vez desmontado el paragolpes quitaremos un refuerzo metálico que veremos debajo de este y a continuación pondremos el enganche. Como os decía, tenemos que retirar el paragolpes. Para ello vamos a quitar 3 tornillos a ambos lados, no sin antes desconectar los sensores. En ambos lados quitaremos los 2 tornillos del 13 y el tornillo de 18. En el lado de la derecha, exactamente los mismos pasos. Una vez hemos soltado esos tornillos, ya podremos liberar el paragolpes. Una vez retirado el paragolpes, nos queda el refuerzo metálico, el cual tendremos que quitar, quitando 2 tornillos a cada lado, los cuales reciclaremos para sujetar el enganche. Este refuerzo ya no se utiliza. Son tornillos de 16. En el lado derecho quitaremos también los 2 tornillos. Colocaremos la pieza teniendo en cuenta que volvemos a usar los 2 tornillos que hemos quitado. Uno va en esta posición y el otro en esta. Los 2 tornillos que pondremos a continuación son los incluidos en el enganche. Son tornillos de 14 por 150. En el lado de la izquierda, exactamente los mismos pasos. Tornillos de 14 con arandela y arandela Growler. Colocaremos el cuerpo central del enganche con la ayuda de los tornillos de 12 y colocaremos las tuercas boleteadas. Una vez que hemos aproximado todos los tornillos del enganche, pasaremos a dar el par de apriete correspondiente, teniendo muy presente los tornillos que son de 12 y los tornillos que son de 14. Normalmente, terminado de dar el par de apriete, pasaríamos al montaje del paragolpes, pero en esta ocasión, debido a la peculiaridad que tiene el vehículo, vamos a hacer la instalación del kit electrónico, ya que nos facilita bastante el poder disponer a mano de los conectores que van a los pilotos, que los tenemos a ambos lados, y el conector de la preinstalación, del cual cogeremos el cable de positivo. Tenemos varias opciones como kit electrónicos, pero el kit recomendado, como os he dicho antes, es el kit Aragon Track, el cual lo conectaremos todo en la parte posterior del vehículo, siendo una colocación muy sencilla que ahora os voy a mostrar cómo hacerlo. En caso de elegir un kit específico, iría conectado a la preinstalación y en la parte delantera tendríamos que conectar la centralita y los conectores que van de alimentación y de CAN-bus. Y ahora vamos a mostraros cómo hacer el montaje del Aragon Track en este Volkswagen Amarok. Como podéis ver, tenemos la centralita ubicada en esta zona de aquí, que la sujetaremos posteriormente ahí arriba. El cableado de la izquierda junto al conector del piloto izquierdo. El cableado de la derecha lo tenemos pasado siguiendo el cableado original del vehículo.
y va hasta el conector del lado de la derecha. Y aquí tenemos el cable de positivo, el cual cortaremos y lo conectaremos directamente a la preinstalación. Como podéis ver, va todo sujeto con bridas que vienen incluidas en el kit. Una vez distribuido el cableado, quedará sujetar la centralita y colocar las masas. Las masas usaremos el mismo tornillo que lleva de serie el vehículo y con la ayuda del tornillo autorroscante lo colocaremos sobre la viga del chasis del vehículo. En esta ocasión, al ser un material bastante más grueso de lo habitual, hemos efectuado un pequeño orificio que nos facilita su colocación. El kit Anagon Track viene provisto de la toma de positivo de contacto y positivo directo para la base de enchufe. En caso de necesitarlos, los tenemos disponibles en la página web. Colocaremos las masas sobre la masa original del vehículo. Para facilitarnos el conexionado, desenchufaremos del conector del piloto y quitaremos la funda. Con la ayuda de la punta de pruebas localizaremos los cables. Intermitente izquierdo, cable gris-naranja, con el cable amarillo de nuestra instalación. El primer clic lo haremos a mano, terminaremos apretando con el alicate, dejando siempre enrasada la parte transparente con la parte azul. Cable azul con línea verde será la señal de freno, cable rojo de nuestra instalación. El cable de posición lo tenemos en este cable violeta con línea verde, y en el cual conectaremos el cable negro de nuestra instalación. Y por último, en el lado izquierdo colocaremos el cable azul de antiniebla con el cable blanco-azul de la instalación del vehículo. Encintaremos de nuevo el corrugado del vehículo, de esta forma lo dejaremos lo más protegido posible para evitar que se dañe con el agua. En el lado derecho procederemos igual que en el izquierdo a localizar cada una de las señales, teniendo en cuenta que aquí el cable verde con una línea naranja es la señal de intermitencia del lado derecho y conectaremos el cable verde del intermitente derecho de nuestra instalación. El cable marrón con una línea amarilla corresponde a la señal de posición del lado derecho. Cable marrón de nuestra instalación. Y el cable verde con una línea marrón lo conectaremos al cable naranja de la señal de marcha atrás de nuestra instalación. Y con esto finalizamos el conexionado de las luces. Como os comentaba anteriormente, en este conector de aquí tenemos cable de positivo. Si lo comprobamos con la punta de pruebas, vemos que el cable rosa es el que nos lleva a la señal de positivo. Así que el cable naranja de nuestra instalación lo conectaremos ahí. Y solamente vamos a coger el trozo que necesitemos. Cortamos el cable. Si disponemos de terminales, podríamos ponerlo directamente desde aquí. Yo, al no disponer de terminales, voy a cortar el cable rosa y empalmarlo directamente con el naranja de nuestra instalación. Con la ayuda de un terminal termosoldable, lo hemos conectado al cable que llevaba la señal de positivo, lo protegeremos, volveremos a encintar y colocaremos otra vez en el mismo sitio que estaba. Una vez hemos terminado el conexionado de todo el cableado, pasaremos a su comprobación. Como siempre os digo, es aconsejable que tengan un mínimo de resistencia para poder comprobar que todo funciona correctamente. En esta ocasión usaremos el Tow Bar Tester. Ya por último, montaremos el paragolpes y colocaremos la bola. Y por último colocaremos la bola con los tornillos de 16 y las tuercas autoblocantes. Aproximados los tornillos le daremos el par de apriete, tornillos de 16 8/8, 200 Nm. Y así finalizamos el montaje de este Volkswagen Amarok. Hasta la próxima.